Una de las series de Cartoon Network con una trama aparentemente simple es Tío Grampa, la cual nos cuenta las aventuras de un tío abuelo, el cual es mágico, acompañado de sus amigos. Su objetivo es ayudar a los habitantes de su mundo o de su universo cuando lo necesitan. Aparentemente la serie puede ser algo boba e inofensiva, pero detrás oculta algunos misterios y cosas bizarras, así que prepárate, porque hoy te presento el iceberg de Tío Grampa. Ya sabes cómo va esto, mientras más avance el video, esto se pondrá más y más oscuro. Antes, te invito a que te suscribas a mi canal para llegar a la meta de los 100,000 suscriptores. Ahora sí, comencemos. Crossover con Clarence cancelado. Existe la idea que el crossover con Clarence fue descartado, ya que en el episodio 3 de la temporada 2 de Steven Universe vimos un crossover con Tío Grampa, y al final vemos una escena donde Tío Grampa tiene anotado una lista de varios personajes de las series de Cartoon Network, y al último de esta lista aparece el nombre de Clarence. Incluso existe una promo de episodios nuevos de Clarence y Tío Grampa, pero no sabemos por qué el crossover no se realizó. Cameo en Gumball. Esto se refiere a la aparición que hizo Tío Grampa en el episodio El aburrimiento del increíble mundo de Gumball. De hecho, en ese episodio también aparece Clarence y un show más. El creador de Tío Grampa en otros shows. Peter Florian, el creador de la serie, influyó en otros pilotos de otras series de Cartoon Network, por ejemplo, en el de Steven Universe, en el de OK que yo seamos héroes, y en Más allá del jardín, por mencionar algunos. Esto generó una teoría meramente especulativa, y es que si el creador de la serie estuvo involucrado en las demás series, es por esa razón que Tío Grampa conoce a los personajes de las demás series de Cartoon Network. Pero dime qué opinas en los comentarios. Lista de héroes. El crossover de Steven Universe con Tío Grampa nos dio pauta a una gran incógnita, y es que al final del mismo episodio podemos ver a Tío Grampa leyendo una lista de héroes de otras caricaturas de Cartoon Network. Ahora veamos. Dexter, Didi, Bombón, Burbuja, Bellota, Eddie, Billy, Mandy, Juniper Lee, SWAT Cats, Flapjack, Finn... ¡Ah, Steven! Sabiendo esto, podemos deducir que Tío Grampa de alguna forma conoce o conoció a estos héroes, por lo que se generó una incógnita muy grande en el fandom, y es que no sabemos cómo es que Tío Grampa los conoce o en qué les ayudó a estos personajes. Así al mismo tiempo, esto nos conduce a hacernos la idea de que existe un multiverso de caricaturas, pero de esto hablaremos más adelante. Los premios Tío Grampa. Al final del episodio Pizza Ep podemos ver una celebración de premios y están presentes varios personajes de las series de Cartoon Network. Lo chistoso es que todos los premios se los gana Tío Grampa como era de esperarse. Ya al final, dice que las demás series ya no contarán con más temporadas. Oh, esperen, llegó esto. Ninguno de ustedes tendrá otra nueva temporada. ¡Sí! Lo interesante es que se rumora que todo esto fue hecho para burlarse de la anticipada cancelación de la misma serie de Tío Grampa. Señor Goss entrenando. En unos episodios vemos cómo Señor Goss entrena de manera extraña, acabando con algunas ciudades. Suponemos que son ciudades ficticias que Tío Grampa crea para él, pero ¿qué tal si no es así? Si lo pensamos de otra manera, es algo turbio el asunto. Tío Grampa selló a los monstruos de Hora de Aventura. Para este punto debemos situarnos en el episodio 26 de la temporada 6 de Hora de Aventura. En ese capítulo vemos a unos monstruos, pero algo extraño de lo que se percató el fandom es que aparecieron en un episodio de Tío Grampa y él los tiene encerrados.
como si él los hubiera capturado. Okay, let's have a listen to those lungs. Como dato extra, a esos monstruos se les ve en la serie de Secret Mountain for Awesome, en el episodio llamado Tío Grampa, que también es el episodio piloto de Tío Grampa. Capítulo La Avena. En realidad, es un corto del episodio Tonto Station, en donde los personajes empiezan a actuar de manera extraña y solo se la pasan diciendo que quieren avena. Este es el corto más raro que ha mostrado la serie, ya que supuestamente hacen referencia a que los personajes consumieron sustancias. ¡Hoy es el día de la avena! ¡Avena, avena, avena, avena! ¡Te amo, avena! ¡Oh, sí! Tío Grampa sabía que Steven era un diamante. Para esto debemos retomar nuevamente el episodio crossover con Steven Universe, ya que en una escena, Tío Grampa dice lo siguiente. Echemos un vistazo. Deberías pulir esto al menos 2 veces al año. Mientras Tío Grampa analiza qué gema tiene Steven, menciona que debe pulirla 2 veces al año, a lo que hace referencia a que es un diamante y no un cuarzo como se pensaba. Es interesante cómo es que Tío Grampa sabía esto. Recordemos que este episodio es de la temporada 3 y no fue hasta la temporada 5 de Steven Universe cuando se nos reveló esto de manera oficial. Tía Granma. Este personaje actúa como el antagonista de Tío Grampa, y se podría decir que es la peor enemiga de Tío Grampa y la villana principal de la serie. El odio que tiene hacia Tío Grampa comenzó ya que en 1993 Tío Grampa arruinó involuntariamente su proyecto de ciencias, así que ella le pide ayuda para arreglarlo, pero Grampa en lugar de ayudarle, solo la lleva a sus típicas aventuras, por lo que hizo que no tuviera tiempo para arreglar su proyecto, y por ello obtuvo el segundo lugar en la feria de ciencias de la escuela. Desde ese entonces juró vengarse de Tío Grampa, sustituyéndolo de su labor de ayudar a los niños, para hacerlo de una manera más directa evitando esas bobas aventuras, por lo cual ella creó Industrias Tía Granma, y no es que tenga poderes o algo similar como se le ve a Tío Grampa, sino que ella usa la tecnología, ya que aparentemente posee una inteligencia superior. Se le puede comparar con el enemigo de Flash, Flash Reverso. En un episodio llamado El regreso de Tía Granma, logran capturarla y ya no se vuelve a saber más de ella. Es un personaje el cual nos deja muchas intrigas. Posiblemente sufrió una infancia dura y no tan genial como los demás niños de la serie, a los cuales Tío Grampa les ayudó. Al ser una niña diferente y con cualidades destacables que la diferencian de los demás niños, buscaba la atención de Tío Grampa, pero como sus problemas eran algo más que solo simples problemas bobos, Tío Grampa nunca le dio esa atención. Por esa razón creció deprimida y con un resentimiento hacia él, provocándole todo este odio, hasta tal punto de querer acabar con él y reemplazarlo. Dime qué piensas de todo esto en los comentarios. Tío Grampa es un dios. Retomando los puntos anteriores y sabiendo que Tío Grampa conoce a personajes de otras series de Cartoon Network y les ha ayudado de alguna manera, al igual ha sellado a los monstruos de Hora de Aventura, y él ayuda a los niños de su mundo, con las habilidades que posee y el conocimiento que tiene, lo convierte en algo más, como en un dios. Además, quiero mostrarte esta escena, donde prácticamente se nos deja en claro que él está presente en todos lados. Hola, 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 fue más gracioso la última buenos vez. días. No recuerdo eso para nada. Sabiendo esto, él es consciente que existe el multiverso de caricaturas, literalmente un multiverso de caricaturas, ya que hemos visto que así como él, hay muchas series que han roto la cuarta pared. Incluso él sabe que es una caricatura, ya que en el episodio Fábrica de Caricaturas se lo dicen. Escúchame. Eres una caricatura, tío Grampa. Te hicieron en la fábrica de caricaturas, igual que nosotros.
No obstante, la prueba definitiva que el multiverso de caricaturas existe es el episodio Crossover Nexus, donde al final Raven envía a cada personaje a su realidad correspondiente. Pero para esta teoría no debemos dejar atrás al Sr. Goss, ya que cumple un papel muy importante y sería denominado como un sabio, ya que por lo regular Tío Grampa recurre a él, además que tiene conocimiento de otras realidades y está consciente que es una caricatura. Así que sabiendo esto, Tío Grampa no es un dios todopoderoso, porque de ser así, no necesitaría de nadie que le diera consejos. Ya en mi canal le dediqué un video a esto y al multiverso de Cartoon Network, por si lo quieres ir a ver. Es un padre con esquizofrenia. Es un tipo de creepypasta o creencia que se basa en suposiciones o hipótesis que el fandom ha observado, nada realmente comprobado. Básicamente expone que la historia y los relatos de la serie son narrados desde la perspectiva de un hombre adulto esquizofrénico, y que sus amigos son en realidad una pizza podrida, una lagartija muerta, un tigre de peluche y una cangurera que él imagina que habla. Para esta hipótesis solo se toman en cuenta lo rara que es la animación y las temáticas tan surreales de los episodios. Hay quien dice que Tío Grampa es producto de incesto entre campesinos, algo así como los memes populares que hay sobre Monterrey, y que en realidad su comportamiento se trata de afectaciones mentales, producto de su forma de concebimiento. Y esto fue el iceberg de Tío Grampa. Ayúdame compartiendo este video. Al igual, me puedes apoyar siendo miembro del canal para obtener beneficios exclusivos. Quiero agradecer a este chico por ayudarme a hacer el iceberg. Algunas melodías de este video son cortesía de Lucas King. Ve y visítalo.